¿Eres de los que crees que aún es posible formar familia? Entonces este tema es para ti. Escúchanos. En Familia Somos Uno. ¿Cómo están? Volvimos con nuestro podcast. Como le mencionamos al comienzo, vamos a desarrollar nuestra primera cita. Agradecerle a todas estas personas que se animaron a escuchar nuestro primer podcast. Agradecer a las personas que van a escuchar este segundo podcast y pues los invitamos a compartir en sus redes sociales, a hacer comentarios también si les parece, si no les parece, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, si creen que estamos manejando las cosas muy a la antigua o cómo es este asunto. Iriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de tener este segundo episodio. Quedé muy pensativa del episodio anterior a este, porque no recuerdo dónde fue la primera cita. Pero bueno, ya iremos viendo cómo desarrollamos el tema. Bueno, justamente tú como mujer, ¿qué opinas de esa primera cita de la persona, de como mencionábamos en el podcast anterior, cuando ya uno da como ese paso de dar esa primera cita? ¿Dónde cree que debe ser el sitio adecuado? ¿O qué te acuerdas de dónde te invitaban esa primera cita, donde comienza esa primera conversación? Ya digamos de dos personas. Es que el tema es que no sé si fue un recuerdo muy grato o mi mente lo quitó, pero fíjate que no tengo muchos recuerdos de primeras citas, por así decirlo, pero si me preguntas, creo que las primeras citas deben darse en un lugar donde tengas la oportunidad de hablar, donde tengas la oportunidad de compartir, puede ser algo de tomar, algo de comer, que sea un ambiente agradable. Y si van, por ejemplo, a un lugar donde haya música, que sea un tono bajo para que pueda permitir hablar, conocerse, verse una cara, ¿no? Entrevistarse, porque creo que esa primera cita también va muy enfocada a eso. Bueno, cuéntame de ti, yo te cuento de mí, y ese es como el abrebocas para decir hay una tercera cita o no hay una tercera cita. Oye, lo que yo he visto, y a veces pasa mucho que uno va, por ejemplo, a restaurantes o a diferentes sitios, y bueno, afortunadamente en nuestra época no estaba tan marcado el tema del celular, pero ahora es grave esa cosa, ¿no? Yo creo que cuando uno está comenzando, lo primero es dejar de lado ese celular, escuchar a la persona, verlo a la cara, ver sus gestos, ver todo. Yo creo que desde ahí ya uno empieza a analizar el comportamiento, la forma como se expresa, qué temas habla. Cómo se dirige, por ejemplo, si va uno, no sé, a un restaurante, cómo se dirige a las personas que lo atienden. Para mí eso es súper importante porque creo que es un punto de partida para ver la educación que tiene esa persona, y la educación no está asociada a los títulos universitarios o estudiantiles que haya tenido esa persona, sino qué tan educado es y cómo es su manera de tratar a las personas que ni siquiera conoce, ¿sí? O que no, con las cuales no tiene un contacto muy cercano, porque en ocasiones pasa que pueden ser muy formales con uno, pero muy déspotos con las otras personas. Oye, mira que es importantísimo. Yo no había quedado en cuenta, pero sí me parece importantísimo eso. Por ejemplo, el trato hacia el otro. Cómo se dirige hacia el otro. De qué manera se expresa, con qué amabilidad, qué sentimientos genera hacia esa otra persona. Por ejemplo, en un restaurante que le está ofreciendo un servicio, si lo hace de la manera adecuada. Por ejemplo, si pide algo y no está ese plato que él pide o esa bebida que él pide, ¿cuál es su actitud, no? Porque digamos, eso se podría reflejar en la casa cuando él pida algo y no se lo suministre, ¿no? Creo que podría ser un buen referente. Si paga la cuenta o no paga la cuenta, porque, púchale, muchas de las salidas, bueno, es que lo que te digo, yo no recuerdo cómo fue nuestra primera salida, no recuerdo si pagaste tú o pagué yo. Obviamente yo. Bueno, Iriana, también, o qué decirle a las mujeres también que cuando se inviten a un restaurante, pues a un restaurante que sea bueno, digamos, que sean prudentes, o sea, no pedir tampoco lo máximo, sino ser como prudentes en ese sentido, o que pidan lo que quieran y que vean la cara de... Y que después el hombre diga, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Uy, Dios, bueno, no, es que ese es un punto álgido, por así decirlo, porque si yo soy quien voy a invitar, pues
voy a tener que poner el lugar, las reglas de juego en el sentido de que yo digo como a qué lugar te puedo invitar, porque pues si no tengo, porque si no tengo, sino para unas 11, pues no voy partamos que no la voy a invitar a la hora del almuerzo, porque no me da la plata para un almuerzo, sino para unas 11 y ver más o menos dónde puedo invitarla, de tal manera que el recurso me dé, pero yo creo que hay uno también de mujer debe quitarse ese sesgo, ¿sí? Porque en la actualidad uno escucha mucho como de que si yo tengo que pagar en la primera cita, después no vuelvo a salir con esa persona, y yo digo, pero ¿por qué? O sea, en realidad yo estoy buscando un hombre para que me esté pagando las salidas, no, pues si yo me quiero comer un plato de comida, pues lo puedo pagar, no necesito un hombre a mi lado para que me invite a un plato de comida. Entonces creo que ahí es no solamente estar esperando que sea el hombre quien invite o quien pague, pero yo creo que uno sabe o uno sospecha cuando hay el modo económico o la manera económica para hacerlo. Pero en mi experiencia yo digo, yo era como muy consciente de las situaciones. No, la verdad no recuerdo muchas primeras citas, de pronto recuerdo una que otra donde estuviésemos como en esa época de primeras conversaciones, primeros diálogos. No, mira que no las recuerdo contigo, qué vergüenza, pero no recuerdo contigo. Pero yo sí era muy consciente como de que pedir algo que no se excediera el presupuesto, pero muy enfocado al tema de que te digo, que yo decía, y donde este chico diga que nos vamos miti en la cuenta. No, nunca me pasó, pero para mí podía haber el escenario donde el hombre yo lo podía hacer. Pero pues es que el escenario está, que qué tal te digan 50 y 50 y uno no tenga plata, pues yo no voy a ir por el plato más costoso, por así decirlo. Y si yo sé que tengo la manera económica de solventar el plato, pues no hay problema. Bueno, yo creo que en el caso de uno de hombre, digamos, como en ese sitio donde invitas a la mujer en esa primera cita, yo creo que uno de hombre sí tiene mucho que ver el tipo de mujer. Yo creo que oh my goodness, me tienes que contar dónde me invitaste la primera cita. El tipo de mujer y yo creo que ese tipo de mujer, pues de acuerdo a eso, pues uno la invita al sitio. Pero ya viéndolo desde el punto de la mujer, yo creo que la mujer sí debe analizar mucho esa situación. Porque lo mismo que le digo, pues uno de hombre, digamos, los propósitos de uno de hombre son totalmente diferentes a los de la mujer. Entonces, en ese sentido, digamos, las invitaciones, como dicen por ahí, las invitaciones de uno no son gratis. Ahí está buscando. Pues es que mira, fíjate eso. Yo soy consciente que las invitaciones no son gratis. Eso que lo sepan todas las mujeres. Claro, las invitaciones no son gratis. Y entonces, si yo sé que esa invitación probablemente me la van a facturar más adelante, no, muchas gracias, yo puedo pagar voy a pagar mi parte. Y de esa manera me estoy librando de que me la estén cobrando después. Pero entonces, digamos, en resumidas cuentas, siguiendo con nuestro tema de la cita, yo creo que sí es bien importantísimo que, bueno, en el caso de uno de hombre, lo que digo, si es una mujer que uno la ve, que es un prospecto que uno puede tener, digamos, algo serio, yo creo que sí es importante invitarlas a un sitio tranquilo, a un sitio donde se pueda conversar, en lo posible, pues obviamente eso se indaga primero, ¿no? Pero en lo posible donde no sea consumo de licor, pues es como algo chévere de iniciar. Y yo creo que hay uno... Pero para ti, ¿qué es consumo de licor, por ejemplo? No, por ejemplo, tomar cerveza, tomar aguardiente. O sea, un bar, tu primera cita no sería un bar. Nunca, y pues además yo no soy persona de discotecas ni todo ese tema. Pero mi primera cita, bueno, en lo que recuerde, a ninguna mujer la invité a un bar, a una cantina o cosas de esas. Porque realmente primero no eran mis sitios preferidos y segundo, pues lo que tú dices, yo buscara como un sitio tranquilo para hablar,
pues a mí me gusta hablar bastante. Entonces, digamos, era como eso, como conocer a la persona, como charlar, inclusive como escuchar la música, ver qué tipo de música escucha, todo ese tema. O sea, son muchos factores que uno empieza a analizar, y yo creo que de ahí, de esa primera cita, empieza como a crear esa seriedad de lo que tú dices, o salimos nuevamente, o como que esto ya no va más. Creo que esa es como mi percepción, no sé la tuya, o qué consejos o qué recomendaciones les podría dar a las mujeres. No, mi recomendación es miren el presupuesto del chico. No, porque pues, definitivamente uno no va a decir, no, yo te invito, pero tengo 10,000 pesos. Pues obviamente uno no lo dice. Eso sí, aprieta el bolsillo. Pero pues obviamente uno no digamos como que no tiene un presupuesto definido, porque además yo creo que si uno tiene un presupuesto limitado, pues obviamente también le invita a un sitio que se ajuste a su presupuesto. ¿Sí? Pero yo creo que bueno, ahí el punto de esa primera cita para mí es más como no limitarse uno a explorar, por así decirlo, a preguntar, a escuchar, a tener una escucha muy asertiva. Y para mí sí es muy importante ese lugar donde se da la primera cita. Para mí es muy importante, y creo que para uno de mujer las cosas entran por los oídos, entonces el poder escuchar, ver si esa persona lo escucha o no atentamente, marca mucho la diferencia. Entonces, claro, podemos hablar o podemos decir que no va a ser lo mismo una cita en un café, en un restaurante con una copa de vino, por ejemplo, a una primera cita en un bar de rock, donde ni se puede hablar, ¿sí? Donde está todo el mundo con licor, con cigarrillo, con, no sé, marihuana, bueno, que otro tipo de cosas, pues, si a mí ya, por ejemplo, si mi primera cita es a un lugar similar a ese, digo ya, ahí no va a haber una cita adicional. No hay nada entonces, serio. No es que no es nada serio, es que no es un lugar adecuado para mí, ¿sí? Entonces, la invitación, yo creo que la invitación es, uno, a los chicos, analicen muy bien en qué lugar desarrollo yo esa primera cita, y a las chicas es, intenten ver en esa persona las actitudes que tiene de escucha asertiva, cómo se va dando la conversación y cómo interactúa él con el entorno, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de, por ejemplo, cómo trata a la persona que atiende, al momento de pagar, ¿sí? Todas esas cosas a mí me parece que sí son indicativos de que uno dice, sí, sabes que sí, voy a tener otra cita adicional. Bueno, ¿y tú crees que esa cita, bueno, ya es como para un consejo como para los hombres? Pues porque uno de hombre de por sí es atacado para todo, entonces uno quiere que las cosas pasen rápido. Sin embargo, las mujeres quieren las cosas más lentas. Más pero tranquilo. digamos cómo hacer que uno de hombre no sobrepasarse, digamos pues no sobrepasarse o no llevar las cosas tan rápido, pero también que la mujer no se sienta que, bueno, este man no avanza. Es como, también como complejo esa situación ahora, en día, que también pues, tanto hombres como mujeres quieren las cosas rápido. Las quieren de ya para allá. Sí, las quieren de la inmediatez, es que es lo que hablábamos en el podcast anterior, o sea, no estamos dejando que vivir los pasos, las etapas. Entonces, si yo quiero ya saltarme la etapa, ya partamos, que también ahí es como una bandera roja que uno dice, pero oiga, pero es que ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de conocernos, quién eres tú, qué te gusta, qué haces en tu tiempo libre, de dónde vienes, qué has hecho, ¿sí? Y si ya, pucha, le queremos ir, no sé, vámonos para tu apartamento, vámonos para mi apartamento, no, pues ya ahí también hay otra bandera roja, por así decirlo. Entonces, yo creo que el consejo aquí, o el mensaje principal, y también lo hablábamos en el podcast anterior, es no apresurar las cosas, ¿sí? Llevarlas en el momento que lo amerita. Y ser como medidos, ¿no? Medidos tanto el uno como el otro. Hasta dónde doy, hasta dónde dejo avanzar, hasta dónde puedo llegar.
porque yo creo que eso sí es importantísimo, fijar unos límites y vuelvo, insisto, sobre todo en las mujeres, porque pues uno de hombre es atacado, pero yo creo que la mujer sí debe fijar unos límites y decir, bueno, con esta persona sí quiero algo, pero hoy va a llegar hasta aquí, mañana hasta tal lado, mañana hasta tal lado, pasado mañana hasta tal lado, para que no sea como de una vez de una sola salida y que pasen infinidades de cosas que no deben pasar. Ay, Dios, bueno, es que ahí tengo muchos como conceptos encontrados, por así decirlo. El primero radica en cuál es el objetivo de salir con esa persona, ¿sí? Yo a esa persona, con esa persona creo que puedo llegar a una relación, por así decirlo, o esa persona me atrae tanto, pero yo no me veo en una relación y quiero que pase algo, ¿sí? Entonces, ¿en qué escenario está enmarcada esa relación y esa persona o esa cita? ¿Por qué? Porque si para mí esa cita es, digámoslo así, yo no lo quiero para una relación sentimental, o no lo quiero para novio, no lo quiero para novia, no lo quiero para esposo, no lo quiero para esposa, solo para diversión, pues púchale, ¿cuál es el problema de que en nuestra primera cita llegue a suceder algo más? No, sí, o sea, es el enfoque, ¿para qué es esa primera cita? Dentro de esto salen muchas cosas, porque es que también el libertinaje lleva otra infinidad de consecuencias que, bueno, pero es que fíjate que ahí es donde yo digo, para mí es el choque de muchos conceptos. ¿Por qué? Porque claro, mucha gente dice, no, pero es que va a ser libertinaje, pero para mí también es, oye, pero ¿por qué no nos damos la oportunidad? O sea, si los dos tenemos una conexión, ¿por qué no conectamos? ¿Sí? Pero entonces también, pero hay que hacerlo responsablemente, porque es que ahí viene otra situación, y es que, digamos, si uno no maneja esos procesos, que es lo que tú dices, que bueno, que avance el asunto rápido a otras etapas, hay que prever unos riesgos que eso puede tener. Entonces, si uno prevé esos riesgos, o sea, por eso, pero el enfoque, no hay que abrirse total a esa situación, sino hay que prever una situación. Pero es que es el enfoque, cómo te ves con esa persona, ¿sí? Esa persona me hace clic para una relación seria, pues bueno, llevemos las cosas con calma, ¿sí? Pero si yo ni siquiera estoy pensando en una relación, pues, ¿por qué negarme a vivir algo chévere? Sí, o sea, para mí sí. es así, y también a veces yo digo, es muy doble moral en el sentido de que, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que en la primera cita no puede pasar nada porque ¿qué va a pensar esa persona? Pero ¿qué sabe uno que esa otra persona en realidad quiera que pase algo? ¿Sí? Y que quizás esa persona no tenga en su mente ese prejuicio de que es que si hoy pasa algo, esta persona no es, ¿sí? Porque culturalmente no sabemos también cómo es esa persona, porque esos son temas. Entonces, si ella es una relación donde yo digo como, bueno, es para algo estable, ¿sí? O yo creo que con esta persona hay algo estable, pues lo más recomendable sí es que surjan las etapas, o sea, quemar las etapas como lo hablábamos en el podcast anterior. Yo no puedo salir a correr si ni siquiera sé gatear, ¿sí? Entonces yo no me puedo ir a meter ya de lleno en algo cuando no hemos quemado la etapa de conocernos, ¿sí? De quién eres tú, de quién soy yo, o sea, qué cosas empatan entre nosotros dos y qué cosas definitivamente no empatan. Por ejemplo, yo no voy con este tipo de persona que tiene estas actitudes o estos pensamientos. Y si yo no me doy la etapa de conocer esa parte, pues cuando ya esté más adelante la consecuencia va a ser peor, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si una de tus creencias o en algo de tu mente está de que, por ejemplo, para ti una relación estable a futuro, o con quien te ves tú con tu esposa, o que tú esperas que tu esposa sea una mujer que no trabaje, que se dedique 100% al hogar, ¿sí? Porque pues pueden darse esa situación. Y para mí eso no es negociable. Pues yo ya ahí sé que yo no me voy a meter en esa relación. Entonces, pues simplemente sé que eso no va para un futuro, porque para ti no es algo negociable y para mí tampoco, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en algunas parejas o en algunos matrimonios, sobre todo, que por ejemplo la mujer cuestiona, o la esposa cuestiona mucho al esposo, que porque llega borracho, que porque sale con sus amigos a tomar, que por diferentes situaciones.
pero pasa o sucede que esas personas que conocieron en una discoteca, lo que estamos hablando ahorita de la primera cita, o la primera cita fue invitarla a una discoteca, fue invitarla a tomar, y entonces uno dice, o bueno, como ahí viene también, pero ¿qué reclama? Si eso fue lo que conoció. Exacto, por eso es que es importante que se dé la etapa de que se conozcan, ¿sí? Porque fíjate, o sea, sí, me molesta que tome, pero lo conocí tomando y en las primeras citas éramos felices con que él tomara y se perdiera totalmente en el licor. O me molesta que solamente se la pasa trabajando y no tiene tiempo para mí, pero es que yo lo conocí siempre trabajando al 100%, entonces entrar a modificar conductas que ya son conductas que tiene esa persona, pues definitivamente va a ser muy traumático tanto para el uno como para el otro, entrar a cambiar dinámicas que difícilmente se pueden entrar a modificar, como el tema del licor, como el tema del trabajo, como el tema de la familia, como el tema de creencias, como el tema cultural. Lo que te mencionaba, hay hombres que para ellos desde su cultura él es el proveedor y la mujer no puede salir a trabajar, y si para mí como mujer, yo en una relación a futuro quiero trabajar, pues yo sé que ahí no estoy, ese no es el lugar para mí, o esa relación no es para mí. Ahí es donde ya vienen esos choques cuando uno comienza a exigirle a la persona cosas o conductas que él venía realizando. Por ejemplo, llegar tarde a la casa, por ejemplo, salir los fines de semana con sus amigos, por ejemplo, emborracharse. Entonces ahí vienen los choques porque si la pareja lo conoció así, si aceptó durante ese proceso así, y ahora viene a reclamarle, pues entonces complica porque la otra persona no quiere hacer esos cambios de vida y comienzan las problemáticas. Claro, y es que el tema también radica, fíjate, en que nosotros no podemos cambiar a nadie. O sea, yo no voy a pedirte a ti que cambies algo porque el cambio viene desde la conciencia de cada uno. Entonces, si para mí eso es normal, por ejemplo, ¿qué dices? Si para mí es normal estar tomando y estar emborracharme, ¿sí? Y si esa chica me conoció tomando, nos conocimos tomando y emborrachándonos los dos, entonces cuando nos vamos a vivir resulta que ya no le gusta que yo esté tomando, ya no se quiere ir a embriagar conmigo, entonces eso empieza a generar muchísimo roce, y de ahí la importancia. Definitivamente hay que darse el espacio, hay que darse el tiempo de conocerse, hay que darse la oportunidad de entrar a indagar esos como antecedentes, llamaría yo, tanto personales, laborales, sociales, familiares, para ver si definitivamente hay sí o no. Pero bueno, contémosle a la gente dónde fue nuestra primera cita, y cuéntame a mí porque yo no me acuerdo dónde fue nuestra primera cita. Bueno, nuestra primera cita sí fue en un bar, yo recuerdo, en un barcito gastrobar que llaman ahora, de un psicólogo. Inclusive estuve hablando esta noche, hablé con el psicólogo, un barcito muy bonito que se terminó, pero era muy chévere, inclusive con plantas, con unas sillas acolchaditas, bien bonito, era bien chévere, con música bajita. O sea, nos tomamos creo que 2 o 3 cervezas. ¿Dónde era? Y ya, eso fue abajo de, eso es la 22. ¿Era en el centro o cerca de la Casa Cultura? No, ¿dónde queda la Casa de la Cultura? Era por el centro. Era por el centro de Yopal. Creo ya recordar porque no me acordaba de la primera cita. Porque fíjate, y te cuento acá, en ese lugar de la primera cita estaba alguien de mi pasado. y creo que la cita se desarrolló mucho de que esa persona me estaba viendo, o sea, esa persona como que estaba muy atenta, y yo probablemente, por eso te digo, lo borré de mi mente, pero ya me acordé. Para que se den cuenta, ¿sí ves? Mientras las mujeres están oyendo por un oído, con el ojito están viendo para otro lado, pero bueno. Bueno, ¿y a ti cómo te fue en la primera cita? ¿Cómo? Pues bien, yo creo que lo importante fue que, como mencionamos, creo que no nos tomamos más de 2 cervezas y duramos como unas 4 o 5 horas. ¿No tenías plata para más cerveza? No era que no tuviera plata para más cervezas, sino lo que comento, pues no soy de emborracharme, no soy de ese tipo, entonces soy más de charlar, de conocer, de hablar, de todo este tema, y yo creo que eso realmente nos dio pie para la siguiente cita. Porque finalmente, por ejemplo, lo que pasa ahora que ya la primera cita, entonces quizá para el apartamento, la persona no pasa absolutamente nada más que hablar, y bueno, como conocemos,
Y yo creo que eso dio pie para decir, bueno, sí, tengamos otra salida, y ahí sí salimos donde tú dijiste, que fue nuestra segunda salida. Entonces, bueno, con esto vamos concluyendo este segundo podcast. Entonces ya saben, importantísimo, creo que donde conozcan la persona o al primer lado donde los inviten es una pauta importantísima, analizar los comportamientos, analizar cómo esa persona se expresa con los demás, porque después, cuando tenga esa confianza con usted, ese trato se lo va a trasladar a la persona. Entonces hay que analizar muchas situaciones, darse su tiempo, darse sus procesos. Y bueno, Iriana, ahí seguimos contándole a las personas. Bueno, yo también quisiera cerrar, desen la oportunidad, como decía, de escuchar. Entonces lleven preparadas algunas preguntas para él, porque definitivamente en esos espacios es donde uno necesita empezar a conocer a la persona, y como lo mencionaba, es de pronto, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿en qué trabajas? Y, por ejemplo, bueno, ¿qué tanto estás trabajando? Si trabajas de lunes a viernes, si trabajas, por ejemplo, los fines de semana también, y entonces yo estoy esperando que él dedique tiempo para mí los fines de semana, y pues si él trabaja sábado y domingo, pues no va a dejar su trabajo por uno. La familia, creo que hablar de, bueno, quién es tu familia, culturalmente cómo es tu familia, o sea, todo ese tipo de cosas son importantes hablarlas, conversarlas en esa primera cita, y ya ahí uno después en su casa sacará sus propias conclusiones si amerita una cita más cita. O no iniciar todo un proceso. O no, definitivamente ya ahí no gastemos el tiempo. Bueno, pues amigos, un gusto compartir con ustedes estas temáticas, y pues nos vemos en nuestro próximo podcast. Bueno, ¿y cuál va a ser el tema del próximo podcast? Ya pasó esa primera. Ya dijimos que la pareja no se busca, no se encuentra, que la relación de pareja es algo que se construye. Ya acá en este segundo podcast estamos viendo que necesitamos conocernos para poder vivir las diferentes etapas, y de ahí creo que va a ser un punto de partida muy importante para esa construcción, si no la jugamos o no por eso. Yo creo que es importantísimo ver los diferentes puntos de inflexión para lo que tú dices, seguimos o paramos. O no perdamos el tiempo ahí. No perdamos el tiempo. Entonces, vamos a estar desarrollando diferentes temáticas, así es que no se lo pierdan. Les agradecemos a las personas que dedican su tiempo, que gastan su tiempo escuchándonos, y pues que lo compartan con las demás personas si les parece que en algo aporta a todo este proceso familiar que llevamos en nuestra sociedad. Bueno, gracias. Muchas gracias.